Ok, continuamos entonces con la clase de hoy, la clase número 8, ya para cerrar la clase correspondiente para esta etapa. Pablo, antes de su partida, le encarga a Timoteo ciertas virtudes que lo mantendrán activo y promovido en el reino de Dios, en el ejercicio del ministerio. Ninguna persona que estuviera en el lugar de Pablo, condenado a morir, oiga, pasando sus últimas horas en un oscuro calabozo, escribe una carta a su discípulo con tanta pasión y ahínco, transcribiéndole principios que no tuvieran importancia. El apóstol sabía que estos principios mantendrían en pie y en ejercicio a su más amado discípulo para que llevara a cabo la obra que él le encomendó. Sé fuerte en la gracia, por lo que indica ser un ministro de gracia, que eso es lo que nosotros somos. Ser fiel para delegar a otros la tarea encomendada. Ser valiente como un soldado. Ser disciplinado como un atleta. Ser esforzado como un agricultor. Ser diligente como un obrero, ser humilde y amable como siervo, sé diligente en el estudio de la palabra, sé un buen maestro a tiempo y fuera de tiempo, ser motivo de inspiración en lo que haces y enseña. Reitero lo antes dicho. El don ministerial no es suficiente para tener éxito en el llamado que Dios nos ha hecho. Se necesita la madurez y el ser perfeccionado en el alma para obtener capacidad de desarrollar una misión para alcanzar la visión y llevar llevar al cumplimiento el propósito de Dios en nuestra vida. Ejemplo de esto está en el llamado del apóstol Pablo y el de Pablo y el de Pablo, ambos tenían, el de Pedro y Pablo, ambos tenían el mismo don ministerial, pero a quien Dios envió a atentar o a Atenas, perdón, al Areópago ante los filósofos griegos fue a Pablo, por la capacidad que éste tenía, superior a la de Pedro, por supuesto, en el área secular. Este era un pescador, en el caso de Pedro era un pescador, un hombre sin letra y del vulgo. Hechos 4:13. Pablo, todo lo contrario, era un exégeta, un hombre criado a los pies de uno de los mejores maestros de esos tiempos, llamado Gamaliel. Hechos 22:3. Se cree que Pablo estudió con las mismas tesis que estudió Moisés en cuanto a la ley, fariseo de la tribu de Benjamín, judío por genealogía y como ciudadano romano, conocedor de esas culturas, nacido en Roma, en Tarso, capital de Cilicia. Hechos 22:3. Según la tradición, era filósofo y experto en leyes civiles y por esta causa era un alguacil y ejecutaba las leyes del Sanedrín. Nos podemos dar cuenta
según estas comparaciones, que el don ministerial no lo es todo. Para desarrollar el ministerio se necesita la capacidad para alcanzar el objetivo que se nos dio en dicho ministerio. A continuación, transcribo algunos ejemplos bíblicos que tienen que ver con la capacidad para describir, y que determinan el hacer, aunque en estos ejemplos se trata de la capacidad cuantitativa, tomaremos el principio para llevarlo a la capacidad cualitativa. Ejemplo, en el libro de Reyes tenemos el caso de una viuda y el profeta Eliseo, donde ésta pidió auxilio al profeta por causa de una necesidad que dejó su esposo al fallecer. La viuda, según el relato, solo tenía una vasija llena de aceite. El profeta le ordena buscar vasijas prestadas, vacías, no pocas, sino muchas, y que las llenara con el aceite de la vasija llena. La Biblia dice que cuando llenaron todas las vasijas, el aceite dejó de fluir. Cabe una pregunta: ¿por qué? Es la pregunta, ¿por qué dejó de fluir el aceite? La respuesta lógica es: Dios da de acuerdo a la capacidad que se tenga para recibir. El aceite no fluye o no fluyó más porque no había más vasijas vacías para depositar el aceite que siguiera fluyendo. Quiere decir que Dios no da para que las cosas se boten, se pierdan, se derramen. Segunda de Reyes 4, 1 y 7. El caso del vino nuevo en odres viejos nos muestra un principio que tiene que ver con capacidad. Según el relato, no se debe echar vino nuevo en odres viejos por la capacidad de retención a causa de la fermentación del vino. El odre se revienta por falta de capacidad de resistencia. Mateo 9, 17, Marcos 2, 22 y Lucas 5, 37. El caso de los talentos muestra el mismo principio de capacidad para recibir. El relato dice que a uno dio 5, a otros 2 y a otros 1. Y es muy específico cuando dice: y a cada quien dio de acuerdo a la capacidad. Mateo 25, 15. Gálatas 4, 1 y 2 dice que cuando el heredero es niño, no puede gozar de la heredad por causa de su inmadurez e incapacidad. En el Salmo 23, verso 5 dice: mi copa está rebosando. Observe que según el pensamiento del salmista, la copa está rebosando, no derramando, por la sencilla razón que Dios no da bendiciones para botar, para desperdiciar. Esto indica que lo que Dios va a hacer o lo que se vaya a recibir de Él estará en proporción directa de la capacidad y madurez que se haya alcanzado. Por esto es necesario e indispensable que una persona que vaya a ser enviado al ministerio haya alcanzado madurez y por causa de la madurez tenga ciertas capacidades para ejercer el ministerio, el envío
y todo lo relacionado a ello. Estábamos viendo la capacitación del ministerio. El envío es la etapa de separación o consagración para una tarea específica, exclusiva y determinante. Pablo da testimonio de su llamado y el apartar de Dios para con él. El texto dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El envío es la oficialización y la ordenación del llamado. Es un testimonio público que Dios hace del llamado que hizo a un hombre ante los hombres, viéndose en un respaldo total, absoluto y determinante mediante el Espíritu Santo en la vida de aquel a quien llamó, preparó, envió al oficio ministerial. El envío es un estado de consagración o separación a la que Dios llama a los hombres, dándoles ciertas provisiones. El envío es el apartar que Dios hace de una persona con un celo determinante, donde el que es apartado lo es en lo absoluto, única y exclusivamente para quien lo apartó, cerrando la posibilidad de ejercer o ejecutar en áreas que están ajenas al propósito de aquel que lo apartó. No siendo Pablo lo que indica la etapa del envío, le escribe a Timoteo en advertencia: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda a Timoteo 2, 1 y 4. Lo que Pablo quiso decir fue: ninguno puede participar en lo absoluto, en lo secular, siendo un militar. El ejemplo más claro del asunto es el llamado que Jesús le hizo a los que constituyó discípulos. Ninguno de ellos volvió a sus labores. Pedro, en la muerte de Jesús, quiso volver a sus labores y fracasó. No pudo pescar habiendo peces. Para mí, como maestro, el milagro de parte de Dios no está en la gran pesca, sino en que habiendo peces, oiga, Pedro no pudo pescar. Dios es muy celoso con el llamado para Dios, con el llamado. Para Dios, una vez que te llamó, o sirves o sirve. Otra cosa no podrás hacer. Jesús, en el llamado que le hizo a Pedro, le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes.
y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Mateo 4, 18 y 22. Una persona que es llamada por Dios, capacitada y enviada al ministerio, queda destinada para dicho cargo. Todo lo que haga fuera del llamado que Dios le hizo para efecto de Dios será un fracaso. Por esta causa es importante que le dediques todo tu tiempo y toda tu vida al llamado que Dios te hizo, cumpliendo con los principios establecidos. Te garantizo por lo que registran las Escrituras y por experiencia propia que nunca vivirás de fracasos. En Primera de Reyes 19, 19 y 21 nos da un ejemplo preciso y conciso del caso. Se trata del profeta Eliseo, cuando fue llamado por Dios al ministerio y apartado al servicio del profeta Elías. Eliseo dijo a Elías: deja que vaya a besar a mis padres, expresión que indica entre los hebreos dejar todo en orden. Si observamos el caso de Eliseo, era un hombre de trabajo, un arador de categoría y de profesión, hasta el punto que tenía 12 yuntas de bueyes. Dice la Escritura que, cuando recibió el llamado, tomó los bueyes y los mató y los cocinó, y con los arados hizo leña y le dio la carne al pueblo, como indicativo de un abandono total a dicha profesión, seguro de que nunca más volvería a ella. Si hacemos un seguimiento a la vida de este hombre, jamás volvió a dicha profesión. Una de las cosas que puede causar la ruina en el ministerio es la falta de dedicación, ocupación y constancia que se tenga en dicho ministerio. Debemos estar claros que todo hombre que ha sido llamado, preparado y enviado al ministerio está destinado para lo que fue enviado. Para otra cosa no sirve. El escritor a los Hebreos registra un principio que tiene que ver con la carrera de la fe y que se puede aplicar al ministerio como algo semejante. El texto dice: despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Observe que se presentan dos factores que pueden causar la ruina en una carrera y que puede ser aplicado al ministerio. Dichos factores son el pecado que te elimina de la carrera y el peso que te resta velocidad. Llevándolo al ministro, el trabajo secular puede que no sea un pecado, pero es un peso que te resta velocidad en la carrera ministerial. No es bíblico ni aceptable tener en nuestras congregaciones pastores mixtos en el ejercicio del ministerio. O le dedicas todo tu tiempo a lo que Dios te llamó y te envió a hacer, o dejas que otro lo hagan. Las dos cosas no las puedes hacer. Y esto es muy factible para la ciudad, no tanto para los campos, ¿sí? ¿Por qué razón para la ciudad? Porque en la ciudad usted tiene que entrar a 1 hora y salir 1 hora. Y por muy cristiano que sea el dueño de la empresa, hora es hora y trabajo es trabajo. En el campo tienen una ventaja, que la hora se la ponen ustedes mismos y deciden la salida ustedes mismos. Ahora, ¿cómo Dios hace el envío? Dios utiliza lo que se conoce como los elementos externos para hacer la ordenación
externa o darle salida al ministerio. Hechos 13, 1 y 4. Debemos tomar en cuenta que hay dos tipos de ordenación. La interna, la que Dios hace en una forma personal. La externa, la que Dios hace a través de los elementos externos. Debemos tomar en cuenta que este principio, que nadie debe salir al ministerio si no es ordenado y enviado a través de los elementos externos, que a continuación los voy a presentar. Cada ministerio tiene su propio llamado, su propia preparación y su propio envío. El hecho de que estemos ejerciendo un ministerio no nos da autoridad para autonombrarnos y enviarnos a nosotros mismos. Hechos 13:1. Los elementos externos se componen de el presbiterio, el conjunto de ministros en unidad con tu pastor. Primera a Timoteo 4:14. Hechos 13:1 y 3. El cuerpo de ancianos, la iglesia. Dios siempre va a utilizar estos tres elementos para ordenarte y enviarte al ministerio. El conjunto de ministros junto con tu pastor, el cuerpo de ancianos y la iglesia son elementos que darán testimonio público inequívocos de tu ministerio e indudablemente conformarán tu llamado enviándote al ministerio. Nunca trates de salir al ministerio sin la confirmación y la cobertura de estos tres elementos. Acuérdate que Dios está más interesado que salgas al ministerio que tú mismo. Dios conoce cuándo es el tiempo y dónde es el lugar que vas a ejercer el ministerio. No te adelante, evítate problemas. Esto lo digo por el caso que se ha dado el fenómeno donde hay el tipo de persona que por cualquier causa o por no estar de acuerdo con el ministro que está al frente de la obra, toman la decisión de irse de la congregación y se llevan a mamá, a papá, al suegro, a la suegra, a los que puedan influenciar y montan una obra como montar una venta de magazine, revistas, en otras palabras, no entendiendo que esto no funciona de esta forma. En mi apreciación o en mi experiencia, hubo decisiones que mi pastor tomó y que no estuve de acuerdo, pero nunca me rebelé en contra de él. He aprendido que el buen discípulo es aquel que aprende hasta de los errores de su maestro, pero nunca lo difamé, nunca lo critica, nunca lo persigue. Simplemente echamos al lado sus errores y lo perdonamos. Corregirlo, si lo podemos corregir, lo hacemos, pero nunca nos rebelamos en contra de ello. Como experiencia bíblica y aún personal, todavía no he conocido el caso de alguien que se haya rebelado en contra de su líder y le haya ido bien. La rebelión es un principio satánico. Quien haga esto, rebelarse, tiene que ser influenciado por el diablo. No cometas este error. Deja que Dios te envíe usando los canales correspondientes y serás un hombre de éxito en el ministerio. No te olvides de esta verdad. Dios no es el Dios que
está pensando qué va a hacer contigo. Ya Él sabe lo que va a hacer contigo. Jesús, con todo y que fue enviado por Dios, cumplió con el principio de ordenación para ejercer el ministerio. Él no escapó de esto. Él se sometió a lo establecido por Dios. Si analizamos los escritos de Isaías, Juan el Bautista fue el instrumento que Dios utilizó como agente externo para hacer la ordenación de Jesús en forma pública y enviándolo al ministerio. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43, Mateo 3:3 y Juan 1:23. Lo anterior se corrobora con la lectura de Juan 1:28 y 31 y 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo, bautizando con agua, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Isaías 42, 1 y 9 se deja ver claramente el comienzo del ministerio del Mesías, después de haber sido anunciado públicamente por Juan en el Jordán. En el bautismo, el factor principal del bautismo de Jesús fue la ordenación pública para el envío al ministerio. Juan 1, 31 y 34. Al término, así conviene, el término así conviene que cumplamos toda justicia, tiene que ver con el acto de ordenación que se hizo en público de parte de Juan hacia Jesús. La ley de Moisés daba como mandamiento que todo sacerdote levita debiera ser ordenado y consagrado al oficio sacerdotal a la edad de 30 años en adelante. Número 4:3, lavándolos con agua y siendo luego ungidos con aceite. Éxodo 23, 4 y 7 y Levítico 8, 6 y 36. Creo que este era el pensamiento de Jesús, que el momento era propicio para cumplir con dicho mandamiento. Su edad era de 30 años aproximadamente. Lucas 3:23, estaba el agua como elemento principal para luego ser ungido, en este caso por Dios, con el Espíritu Santo. Considero que todo esto se hizo por acto de conciencia, ya que Jesús no estaba sujeto a dicha ordenanza, porque él no era de la tribu de Leví. La expresión que cumplamos toda justicia encierra en sí un compromiso recíproco, tanto en Juan como el que bautiza y en Jesús como el bautizado. Si leemos Juan 1, 31 y 33, podemos notar que el acto de bautismo de parte de Juan era producto de un mandamiento y comisión que recibió de parte de Dios. El pasaje dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo, bautizando con agua, y yo no le conocía. No le conocía ¿cómo? ¿Quién? Como el Mesías. Pero el que me envió a bautizar
con agua le dio unos indicativos. ¿Cuál era el indicativo? Sobre quien veas el Espíritu descender y morar en él. Indiscutible que si Juan el Bautista recibe mandamiento de Dios para bautizar a Jesús, es lógico que Jesús recibiera mandamientos de Dios para someterse al bautismo, ya que detrás de todo esto había un propósito principal, que era declarar y divulgar el ministerio de Jesús en público. Todo esto se dio por la obediencia de ambos, cumpliendo así el mandamiento de Dios, estableciendo justicia. Mateo 21, 25 y 26. Si analizamos bien la visión y la misión del conjunto de la deidad, ellos se enviaron entre sí mismos. Pregunta, si ellos se enviaron entre sí mismos, somos nosotros, entre sí mismos, ¿quiénes somos nosotros para enviarnos a nosotros mismos? El Padre envía al Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El envío del Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, más el Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Juan 14, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, al Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Juan 15, 26. En el caso de Moisés, a quien utilizó como elemento externo para enviar al ministerio, fue a Jetro, su suegro. Leamos el pasaje. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Éxodo 4, 19. El proveer de Dios por causa del ministerio. Mira lo que viene ahora. Cuando Dios envía al ministerio, junto con el envío, Dios da lo que llamamos provisión. Provisión es un término compuesto que indica el proveer de Dios por causa de una visión, lo que se conoce como los suministros, la dotación de ciertos elementos que te van a servir de apoyo en el llamado que Dios te ha dado. El proveer de Dios concerniente a lo ministerial es el conjunto de elementos necesarios y útiles para respaldar el llamado. Por esta causa, Dios te da lo que necesitas, justamente cuando lo necesitas. Él nunca llega tarde, y por lógica, Él no te da lo que tú quieres. Él te da lo que necesitas. Dios no suple tus caprichos ni tus vanidades. Dios suple tus necesidades. Un ministro debe conocer cada uno de estos elementos y tomarlos en cuenta para alcanzar el éxito en el ministerio. A continuación vamos a presentarlos. La unción ministerial. De inmediato al envío, Dios capacita al enviado con un poder sobrenatural para entrar en el ejercicio del ministerio. Jesús, en forma inmediata, después de ser enviado, fue lleno del Espíritu. La unción ministerial es la capacidad desde el punto de vista cuantitativo de poder, en la que somos capacitados desde el punto de vista cualitativo
para ejercer el ministerio. La unción ministerial se conoce del mover del Espíritu Santo con todo lo que Él es, incluyendo su poder en una forma específica y determinante en la vida de un hombre, de acuerdo al llamado que ha recibido. Por esta causa, un hombre que ha sido llamado a un ministerio debe estar seguro a qué ministerio fue llamado y ejercer el llamado que se le hizo. El apóstol Pedro dejó declarado un principio y dijo que cada quien que ministre lo haga de acuerdo al poder que ha recibido. Primera de Pedro 4:11. Esto indica que nadie se puede mover con una unción de maestro si no es llamado a ser maestro. Y así se aplica a los demás ministerios. Debemos estar claros a qué nos llamó Dios y a qué nos envió para recibir el respaldo de Dios con el poder de su Espíritu para alcanzar el objetivo del llamado. Hay algunos factores que tienen que ver con la unción que debemos estar claros para una mayor fluidez. A continuación las presento. Debemos hacer una diferencia entre la unción y el poder que recibe la iglesia como cuerpo en una forma colectiva, y la unción y el poder que recibe un grupo selecto llamado a la función ministerial. La unción y el poder es el mismo en capacidad y en sumisión, pero en operaciones y funciones es diferente. Debemos hacer una diferencia y una aclaratoria de la unción de la antigua dispensación y la nueva dispensación, para notar la diferencia que había en la unción de ambas dispensaciones. En la dispensación de los patriarcas, los profetas y los jueces y los sacerdotes, la unción es algo totalmente diferente en comparación a la unción, a la dispensación de la iglesia, hablando del sacerdocio de Cristo y allá hablando del sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec. En la antigua dispensación, la unción viene del hebreo masa, y tenía que ver con el derramar aceite sobre algo o alguien en señal de consagración, indicando que lo que era ungido lo era con y para un propósito específico. Hay que tener en claro que en el Antiguo Testamento la unción era un ceremonial, no era la persona del Espíritu Santo. En la antigua dispensación habían 4 tipos de personas quienes recibían la unción, que eran apartados para cargos determinantes y exclusivos, que son reyes, profetas y sacerdotes. Los jueces, aunque están aquí involucrados, no eran ordenados a través de aceite, hasta donde hemos visto en las Escrituras. Cuando se trata de la unción en la antigua dispensación, es relativo a un ceremonial donde el que era escogido por Dios se sometía a un ceremonial que era el derramar aceite de oliva mezclado con especies aromáticas. Este aceite, que etimológicamente se llamaba ungüento,
Y con el tiempo pasó a llamarse el aceite de la unción del santo. Al ser derramado sobre algo o alguien se le llamaba el acto de la unción. Y esa persona que se sometía a dicho ceremonial se le llamaba el ungido. Y luego de culminar el acto de la unción, sobre ella venía el Espíritu Santo a respaldar con su poder. Podemos observar que en la antigua dispensación el Espíritu Santo representa, el poder ministerial, que la unción era un ceremonial. A continuación transcribo una serie de textos bíblicos que te conforman lo que vengo desarrollando acerca de la unción en el Antiguo Testamento. Éxodo 29, 1, 30, 25 y 31, 31, 11, 35, 8, 35, 15, 37, 29, 39, 38 y 49 y 15. El elemento que se utilizó para ungir en el Antiguo Testamento fue lo que llamaban aceite de la unción del santo. Dios mismo mandaba a preparar este tipo con especies aromáticas mezclados con el aceite de oliva. Éxodo 30, 22, y solamente, oiga lo que viene, era una persona específica que lo podía preparar, el sumo sacerdote. ¿Cómo se debe entender la unción en la dispensación de la gracia? Vamos a cerrar con esto. En la dispensación de la gracia, hablar de la unción es relativo a la persona del Espíritu Santo, no en este caso aceite. Lucas 4, 14 y 19, Juan 14, 26, Hechos 10, 38 y Primera de Juan 2, 27. Por favor, estudian y leen los textos en su casa. La unción en la dispensación de la gracia, oiga, es el mismo Espíritu Santo en el creyente. Juan 14, 26, Primera de Juan 2, 27. En la dispensación de la gracia, la unción es el poder del Espíritu Santo desatado en un creyente. Lucas 4, 14 y 19, Hechos 1, 8 y 10, 38. El elemento que Dios utiliza para ungir en estos tiempos, y no solamente en este caso a 4 tipos de hombres, como en el Antiguo Testamento, eran 4 tipos de hombres, excepto hubo una mujer también, pero en este caso, reitero, los jueces no eran ungidos y tenemos una mujer como juez. El elemento que Dios utiliza en este tiempo es el Espíritu Santo, pero hay una variante, hay una gran variante. ¿Cuál es esa gran variante? Que en este tiempo no solamente se ungen a los ministros, a los que tienen llamado, sino a la iglesia en su totalidad. Ese es el pequeño variante. Que no es el ministro solamente el que tiene la unción, es toda la iglesia. Ahora, en estos tiempos recibe la unción todos los creyentes. ¿Sí? Pero quedamos ahí. Muy importante todo lo que está quedando, pero el tiempo se nos fue y nos preparamos para el próximo mes. Y ya vamos a ver cuándo nos toca.